1864, 23 niños fueron descubiertos encerrados en el sótano de una plantación de Georgia. Todos compartían los mismos rasgos distintivos: pómulos altos, ojos verde pálido y cabello castaño rojizo con destellos dorados. Cuando los soldados de la Unión forzaron las puertas de hierro de la hacienda Thornhill, en el condado de Burke, encontraron a esos niños apiñados en la oscuridad, algunos de apenas 4 años, otros ya entrando en la adolescencia. La mayor, una niña de 13 años, dijo a los oficiales algo que hizo que veteranos de guerra sintieran náuseas. La señora dice que somos su legado. No podemos irnos porque somos de su sangre. Los registros militares del 34º de Infantería de Massachusetts mencionan el incidente solo una vez, en una carta marcada como confidencial y enterrada en los archivos del regimiento por más de un siglo. Las historias locales del condado de Burke omiten por completo la hacienda Thornhill, como si la plantación y su ama nunca hubiesen existido. Pero existieron. Y lo que Catherine Thornhill creó en los 16 años entre la muerte de su esposo y la llegada de las tropas federales representa uno de los capítulos más perturbadores de la historia estadounidense. Un programa sistemático de reproducción, diseñado para crear generaciones de personas esclavizadas que jamás podrían escapar de su cautiverio porque estaban atadas genéticamente a su propietaria. Antes de continuar con la historia de Catherine Thornhill y la pesadilla que construyó en la Georgia rural, necesito que hagas algo. Si lo que estás oyendo te eriza la piel, suscríbete ahora mismo. Ecos del Yugo se adentra en los rincones más oscuros de la historia de Estados Unidos. Las historias que no enseñan en las escuelas, los secretos enterrados en los sótanos de los juzgados y en registros militares olvidados. Y quiero saber desde dónde nos escuchas. Deja un comentario diciendo tu ciudad o estado. ¿Estás cerca del condado de Burke, Georgia? ¿Tu localidad guarda silencios como este en su pasado? Descubrámoslo juntos. Ahora volvamos al principio. A una fría mañana de febrero de 1847, cuando una joven viuda heredó una plantación moribunda y concibió un plan que atormentaría a Georgia por generaciones. El invierno en que Catherine Danforth Thornhill enterró a su esposo fue el más crudo que el condado de Burke había visto en 20 años. La hacienda Thornhill se extendía por 1,700 acres de suelo arcilloso rojo, a 7 millas al suroeste de Woodsboro, la cabecera del condado. En 1847, Burke era tierra algodonera, aunque no tan próspera como las regiones del Cinturón Negro más al oeste. El suelo estaba exhausto por décadas de monocultivo. Plantaciones florecientes en la década de 1820 agonizaban en los 1840, estranguladas entre la caída del precio del algodón y el alza de costos. La guerra con México había apartado trabajadores, y las discusiones sobre la expansión territorial dividían a las comunidades con amargura. La hacienda Thornhill había sido de las más exitosas de la zona, heredada por Jonathan Thornhill en 1838 con 42 personas esclavizadas, equipo adecuado y una deuda manejable. Pero Jonathan era mal administrador y jugador entusiasta. Para cuando una fiebre invernal se lo llevó en febrero de 1847, la propiedad estaba hipotecada hasta el cuello. Los campos apenas producían para alimentar a la gente esclavizada, y los acreedores daban vueltas como buitres. Catherine, con 28 años al enviudar, había contraído matrimonio a los 19 por arreglo de su padre, Theodore Danforth, un comerciante prominente de Augusta. Educada por tutores privados, con francés aceptable y criada para manejar una gran casa, nunca imaginó heredar una plantación en ruina, con deudas aplastantes y un hijastro de 16 años que la miraba con algo cercano al odio. Richard Thornhill, hijo del primer matrimonio de Jonathan, había perdido a su madre al nacer en 1831. Jamás aceptó a Catherine, a quien veía como usurpadora. Era taciturno y estudioso, refugiado en la pequeña biblioteca, rehuía a su madrastra y el trabajo práctico del campo. Catherine lo consideraba débil, poco práctico y demasiado sentimental con las personas esclavizadas. Incluso sugirió enseñarles a leer, idea tan peligrosa que ella le prohibió volver a mencionarla. La casa principal, de ladrillo blanqueado, con 6 columnas al frente y estilo federal de 1805, mostraba la decadencia. Pintura descascarada, goteras, muebles mezclados entre piezas heredadas
y sustitutos baratos vendidos los buenos para pagar deudas de juego. Tras la casa, cocina, ahumadero, lechería y la cabaña del capataz, todos en similar deterioro. Más allá, tras una hilera de robles de ramas cubiertas de musgo español, estaban los cuartos de las personas esclavizadas. En 1847 quedaban 31. En la propiedad, 11 hombres, 13 mujeres y 7 niños. 16 más habían sido vendidos en los 3 años previos para satisfacer a acreedores. Los que quedaban sabían que vendrían más ventas. El miedo flotaba sobre los cuartos como la niebla sobre el río Savannah. Catherine pasó el primer mes tras la muerte de Jonathan sumida en una furia contenida. Se reunió con el abogado de la hacienda, Ambrose Talbert, quien le expuso las opciones con crudeza: vender la propiedad y a las personas que aún quedaban para saldar las deudas y quizá vivir modestamente en Augusta bajo el techo de su padre, o intentar devolver la plantación a la rentabilidad, algo que él consideraba improbable dadas las condiciones del mercado y los recursos agotados. Ninguna alternativa le resultaba aceptable. Volver a Augusta significaba admitir el fracaso, vivir como una solterona dependiente, marcada para siempre como la viuda incapaz de sostener su herencia. Pero también comprendía que la gestión tradicional de una plantación no salvaría a Thornhill. La tierra estaba agotada, el equipo obsoleto y la mano de obra restante era insuficiente para cultivar algodón con beneficio. No tenía dinero para comprar más trabajadores. Fue en una de aquellas noches de insomnio, iluminada solo por la luz de una vela sobre los libros de cuentas, cuando concibió su plan. La idea le llegó con la lógica fría de la desesperación. Si no podía comprar trabajadores, los criaría. Pero no como otras plantaciones, que ofrecían pequeños incentivos a las parejas y esperaban 15 años para que los hijos fueran productivos. No, Catherine ideó algo más sistemático y controlado. Crearía una población unida biológicamente a la hacienda, descendientes suyos, que jamás podrían ser vendidos, que tendrían una lealtad instintiva al lugar porque literalmente estaría en su sangre. El plan era monstruoso, pero para Catherine, también elegante. Aún era joven y fértil. Escogería a los hombres más fuertes y saludables entre los esclavizados y concebiría hijos con ellos. Esos niños crecerían sabiendo su origen. Recibirían un trato un poco mejor para asegurar su fidelidad, y cuando alcanzaran la madurez, serían emparejados con otras mujeres esclavizadas para continuar el linaje. En 20 años, calculó, podría contar con una fuerza laboral de 50 o más, todos atados a la hacienda por vínculos que irían más allá de la ley. Comenzó entonces un registro de cultivo, un cuaderno lleno de cálculos, observaciones y planes, escrito en una cifra simple que sustituía palabras clave por términos agrícolas. Semillas eran los niños, portainjertos, los hombres seleccionados, siembras, los embarazos. Las páginas mostraban diagramas parecidos a los de crianza de ganado. Su primer elegido fue Isaac, de 24 años, nacido en la hacienda, fuerte y de temperamento estable. Lo convocó una noche de marzo de 1847 a la casa principal. En el diario, solo anotó: primera siembra completada con portainjerto 1. Clima claro y templado. 3 semanas después lo llamó de nuevo, y 2 veces más antes de acabar el mes. En abril, Catherine se sintió segura de estar embarazada. Cultivo inicial exitoso, cosecha anticipada en diciembre. Sin emoción alguna, como si hablara de algodón. El primero en sospechar que algo extraño ocurría fue Richard Thornhill, el hijastro de Catherine. A finales de mayo de 1847, notó cambios en su madrastra. Había dejado sus paseos matutinos alegando calor, aunque el verano apenas comenzaba. Comía sola en su habitación y había despedido a la sirvienta personal para encargarse ella misma de sus asuntos. Para una mujer tan preocupada por las apariencias, ese retraimiento era inusual. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una conversación que Richard escuchó por accidente a principios de junio, oculto tras una estantería de la biblioteca. Catherine estaba reunida en el salón con Miriam Grayson, la partera local, una mujer de unos 50 años, de rostro severo, que asistía a partos tanto de familias blancas como de esclavizadas en el condado de Burke. ¿Está usted segura de su estado, señora Thornhill?, preguntó la partera con tono profesional. Completamente, respondió Catherine.
Calculo que para inicios de diciembre. Y su esposo falleció en febrero, ¿no es así? Richard contuvo la respiración. Mi difunto esposo y yo fuimos íntimos en enero, poco antes de su enfermedad. Mintió ella sin titubear. La partera guardó silencio un instante, luego asintió. Necesitaré examinarla y hablaremos de los arreglos para el parto. ¿Prefiere que sea aquí en la casa? Sí, y necesito tu discreción, Miriam. Por supuesto, como siempre. Cuando ambas se marcharon, Richard comprendió la mentira. Su padre había estado postrado todo enero, incapaz siquiera de levantarse, mucho menos de mantener relaciones. Aquel embarazo había comenzado después de su muerte. El muchacho sintió un nudo en el estómago. Si se descubría, el escándalo destruiría lo poco que quedaba del nombre familiar. Los acreedores reclamarían todo, y su abuelo en Augusta repudiaría a Catherine. Pero más allá de la vergüenza pública, lo que lo horrorizaba era la frialdad de la engañosa viuda, dispuesta a atribuir a su difunto esposo un hijo ilegítimo. Tenía que saber más. Empezó a vigilar, notando cómo Isaac acudía con frecuencia a la casa principal de noche, cuando el capataz estaba ausente. Observó que Catherine lo trataba distinto a los demás esclavizados, no con amabilidad, pero sí con menos hostilidad, hablándole con frases completas en lugar de órdenes secas. En julio, Richard ya no dudaba. Isaac era el padre del hijo que Catherine esperaba. La certeza llenó a Richard de repulsión, no solo por la transgresión social y legal que implicaba, sino por lo que revelaba del carácter de su madrastra. Había elegido deliberadamente concebir un hijo con un hombre esclavizado y planeaba hacerlo pasar por legítimo heredero de su difunto esposo. ¿Qué clase de mujer podía urdir un engaño tan calculado? Su respuesta llegó en agosto, cuando Catherine viajó a Westboro, y Richard aprovechó para rebuscar entre los documentos legales del despacho. En el escritorio encontró un cuaderno de cuero guardado bajo llave. El cerrojo era simple. Con paciencia logró abrirlo. El contenido lo dejó helado. El cuaderno estaba escrito con símbolos, pero Richard siempre había tenido talento para los acertijos. En 3 días descifró la sustitución básica y descubrió la verdad. Catherine no solo había tenido un hijo con Isaac, sino que estaba implementando un programa de cría sistemático. El diario detallaba su plan: concebir múltiples hijos con hombres seleccionados, criarlos como parte de la fuerza laboral y, con el tiempo, aparearlos entre sí y con otros esclavizados para crear una población creciente unida por la sangre a la hacienda. Había cuadros, cálculos de nacimientos previstos a 5 años, observaciones sobre rasgos físicos deseables y especulaciones sobre si la fuerza, la inteligencia y el temperamento eran heredables. Parecía el manual de un criador de ganado, solo que hablaba de personas. Temblando, Richard copió varias páginas traducidas y pensó llevarlas a las autoridades. Pero esa noche, durante la cena, Catherine lo miró fijamente con sus fríos ojos verdes. «Richard, ¿has estado en mi estudio? Algunos papeles parecen movidos». «No, señora», mintió él sintiendo la garganta cerrarse. «Mantengo ciertos documentos bajo llave por razones importantes. Si alguien violara mi confianza, tendría que actuar con severidad. ¿Me entiendes?» «Sí, señora». Ella sonrió sin calidez. «La lealtad familiar lo es todo, Richard. Sin ella no somos más que animales desgarrándonos entre nosotros». El mensaje era claro. Si la desafiaba, lo destruiría. Aterrorizado, quemó las copias que había hecho, pero continuó observándola. Y pronto su salud empezó a deteriorarse. Primero fue el cansancio, luego dolores de cabeza y pérdida de apetito. En octubre su cuerpo estaba débil, con dolores musculares y náuseas constantes. Catherine mostraba preocupación maternal. Lo alimentaba con sopas y tónicos que ella misma preparaba. La partera diagnosticó agotamiento nervioso, pero Richard reconoció los síntomas: envenenamiento con arsénico. Catherine estaba eliminando al único testigo de su secreto. Para entonces, Richard estaba demasiado débil para defenderse o pedir ayuda. La casa entera obedecía a Catherine sin cuestionarla, y el capataz rara vez se acercaba a la residencia principal. Confinado en su habitación del segundo piso, apenas podía levantarse de la cama. En noviembre hizo un último intento desesperado. Escribió una carta a su abuelo Danforth, en Augusta, relatando todo lo que había descubierto: el plan de reproducción, el diario cifrado y el envenenamiento. Tardó 3 días en completarla, escribiendo a intervalos entre los accesos de agotamiento. Pidió a una joven sirvienta llamada Pearl que llevara la carta al pueblo sin avisar a Catherine.
Pero Pearl, temerosa de su ama, la traicionó y entregó la carta a Catherine. La mujer la leyó con el rostro inmóvil, luego la arrojó al fuego ante los ojos de Richard. «Estás muy enfermo, querido», le dijo con voz suave, casi maternal. «La fiebre te hace imaginar cosas. Es una misericordia que no sufras por mucho tiempo». Richard Thornhill murió el 3 de diciembre de 1847, 3 semanas antes de cumplir 17 años. El médico de Westboro registró la causa como tisis, tuberculosis, y comentó que el joven se había consumido con trágica rapidez. Catherine lloró con decoro en el funeral y vistió luto durante un año. 4 días después del entierro, dio a luz un hijo sano, al que llamó Jonathan, asegurando que había nacido levemente prematuro, excusa suficiente para justificar las fechas. Pocos en el condado de Burke hicieron el cálculo, y quienes lo hicieron, callaron. Entre 1848 y 1856, la transformación de la hacienda fue asombrosa. La plantación que había rozado la bancarrota recuperó estabilidad, aumentó su producción de algodón y su número de trabajadores esclavizados. Catherine Thornhill ganó fama de viuda eficiente y reservada, capaz de manejar su propiedad con disciplina y sabiduría. Pero esa prosperidad tenía un precio terrible que nadie veía. Entre 1848 y 1853, Catherine dio a luz 4 hijos más, 3 niñas: Eleanor, Abigail y Margaret, y un niño llamado Samuel. Cada parto fue atendido en secreto por la partera Miriam Grayson, ahora completamente implicada en los planes de la viuda. A cambio de su silencio, Catherine le pagaba sumas generosas, muy por encima de lo habitual, y le permitió vivir sin renta en una pequeña cabaña dentro de la propiedad. Pero el papel de la partera iba más allá de asistir nacimientos. Su función era oscura y cruel: asegurarse de que solo nacieran los hijos planificados por Catherine. Si una mujer esclavizada quedaba embarazada fuera de las uniones designadas, Miriam practicaba abortos forzados, usando compuestos vegetales para provocar la pérdida. Aquellos procedimientos se realizaban en secreto, en una habitación detrás de la cabaña del capataz. Las mujeres apenas hablaban de ello. El trauma era profundo y el dolor indescriptible. Aún así, en los cuartos corrían susurros, historias de embarazos que desaparecían de un día para otro, de sangrados repentinos y silencios impuestos. Una mujer llamada Ruth trató de resistirse. En la primavera de 1851, con 5 meses de gestación, Catherine descubrió que el padre era un joven trabajador del campo llamado Samuel, no el hombre que ella había designado. Ordenó a Miriam interrumpir el embarazo. Ruth huyó, desesperada, internándose en los bosques de pinos. Llegó a recorrer casi 4 millas, pero los perros rastreadores la alcanzaron. Fue llevada de vuelta y sometida a la fuerza al aborto. Sobrevivió físicamente, pero su espíritu quedó roto. Trabajaba sin hablar y murió 2 años después durante una epidemia de fiebre. Para 1856, el programa de Catherine había producido 7 hijos propios, todos criados en un extraño limbo, legalmente esclavizados, pero viviendo en la casa principal, vestidos con decencia, mejor alimentados y educados por la misma Catherine. El mayor Jonathan tenía 8 años. Serio, reservado, con los mismos ojos verdes y cabello rojizo de su madre. De su padre, Isaac, no quedaba rastro. Catherine lo había vendido en 1849 a una plantación en Alabama, considerando que su presencia complicaba sus planes. El dinero de esa venta sirvió para reducir deudas y borrar un testigo de su crimen. Los niños crecían creyendo la versión que Catherine les inculcaba, que eran huérfanos afortunados, acogidos por su bondad cristiana. En realidad, eran sus propios hijos biológicos, fruto de un plan calculado para crear una fuerza laboral leal por sangre. Catherine les enseñaba a leer y escribir, desafiando abiertamente las leyes de Georgia, que prohibían instruir a personas esclavizadas. Pero ella confiaba en su aislamiento. Nadie de fuera entraba en su casa, y su reputación de viuda respetable le servía de escudo. En su mente, todo formaba parte de la siguiente fase. Cuando alcanzaran la madurez, estos niños serían emparejados entre sí o con otros esclavizados para multiplicar la descendencia. Mientras tanto, continuó su meticuloso registro. Anotaba peso, estatura, temperamento, salud y obediencia. Clasificaba a cada uno como si fuesen semillas dentro de un experimento genético. Entre 1854 y 1856, tuvo 3 hijos más, William, Henry y Caroline, cada uno concebido con diferentes hombres seleccionados por su fortaleza, dentadura,
vista y ausencia de defectos. Para Catherine solo contaba la biología. Los sentimientos o la voluntad de los padres eran irrelevantes. Aquellos hombres no tenían elección. Cuando la señora los llamaba, acudían, sabiendo que negarse significaba latigazos o venta. Algunos comprendían que esos niños eran su propia sangre, pero jamás podrían reconocerlos ni protegerlos. Uno de ellos, Thomas, de 26 años, casado con una mujer llamada Hannah, fue elegido en 1855. Al intentar resistirse, el capataz Virgil Cain lo azotó brutalmente ante todos, 39 latigazos, y luego lo condujo a la casa principal para cumplir la orden. Thomas obedeció en silencio y nunca volvió a hablar con Hannah del horror vivido. Así, en 1856, Thornhill Estate parecía una plantación común, pero bajo esa apariencia latía una estructura retorcida, un sistema de crianza humana, planificado por una mente obsesionada con el control. Los rumores empezaron a propagarse por el condado de Burke. Algunos comerciantes notaron que la viuda Thornhill nunca compraba nuevos trabajadores y, sin embargo, su plantación crecía en número de esclavizados año tras año. Otros murmuraban sobre los niños de piel clara y ojos verdes que trabajaban en los campos, tan parecidos a ella que era imposible no sospechar. Pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. Catherine mantenía buenas relaciones con el juez local y donaba generosamente a la iglesia metodista, asegurándose un halo de respeto y protección. Además, en un sur donde las plantaciones eran símbolos de poder, pocos querían enemistarse con una mujer que había logrado sacar adelante su propiedad sin marido. Sin embargo, los trabajadores esclavizados lo sabían todo. Susurros corrían entre los cuartos. Hablaban de las noches en que los hombres eran llevados a la casa principal y regresaban con la mirada vacía, de las mujeres obligadas a someterse a abortos, de los niños marcados por la sangre de su ama. Muchos oraban en secreto para que la muerte llegara a liberarlos. Otros soñaban con huir, pero las patrullas en la región eran implacables, y Catherine tenía un olfato casi sobrenatural para detectar cualquier intento de escape. En 1857, una joven llamada Naomi trató de escapar con su hijo pequeño, fruto de una unión impuesta. Fue capturada a 2 millas del río y llevada de regreso. Catherine ordenó 50 azotes públicos y luego separó al niño, enviándolo a otra finca como castigo. Naomi enloqueció poco después, repitiendo una sola frase noche tras noche: "No hay salida, no hay salida". A pesar de los horrores, Catherine seguía convencida de que su obra era visionaria. En su diario escribió: "La providencia me ha mostrado un camino. Si la humanidad puede mejorarse en los establos, también puede refinarse en la casa. Mi linaje, aunque bastardo, traerá orden donde otros siembran caos". Aquel mismo año, comenzó a hablar de expandir el experimento a otras plantaciones vecinas. En su mente, Catherine Thornhill ya no era solo una terrateniente. Se veía a sí misma como una reformadora, una arquitecta de un nuevo orden social. Creía que las guerras y las crisis económicas eran producto de una humanidad mal criada, y que su proyecto podía servir como modelo para una sociedad más estable, en la que cada individuo conociera su lugar desde el nacimiento. Comenzó a redactar cartas a otros propietarios del condado, cuidadosamente redactadas en lenguaje bíblico, hablando de cultivar linajes fieles y de refinar la obediencia desde la cuna. Ninguno respondió abiertamente, pero algunos acudieron en visitas cortas, curiosos ante los rumores. Uno de ellos, Nathaniel Bowers, quedó impresionado por la disciplina de la hacienda y el aspecto saludable de los jóvenes trabajadores. Catherine le habló con sutileza sobre la bendición de guiar la sangre hacia la virtud y criar servidores leales no por contrato, sino por destino. Aunque Nathaniel no comprendió del todo sus palabras, se marchó intrigado. Aquel mismo año, 1858, la viuda anotó en su cuaderno: "Primera semilla externa germinada". Bowers muestra interés. El tiempo demostrará si el plan puede reproducirse fuera de Thornhill. Su obsesión aumentaba. Mientras tanto, sus hijos biológicos, los que ella llamaba los 7 pilares, crecían bajo un régimen extraño. Recibían instrucción, oraban cada noche y escuchaban sermones donde Catherine mezclaba versículos bíblicos con sus propias doctrinas. Les enseñaba que habían sido elegidos para servir, que su misión era mantener la armonía de la plantación y obedecer a su madre como si fuera instrumento de Dios. Los niños, criados en aislamiento, aceptaban esas enseñanzas como verdad. El mayor, Jonathan, con 12 años, comenzaba a cuestionar ciertas incoherencias.
¿Por qué ellos no eran libres? ¿Por qué se les prohibía salir? ¿Por qué los otros niños los miraban con recelo? Una noche preguntó: «Madre, ¿por qué somos diferentes?». Catherine lo miró con ternura gélida. «Porque naciste con propósito, hijo. No eres esclavo por castigo, sino por designio divino». Y Jonathan, sin referencias externas, creyó, pero las grietas empezaban a mostrarse. A medida que los pilares crecían, también lo hacía su curiosidad. Durante las labores en el campo o en los establos, escuchaban fragmentos de conversaciones, oraciones susurradas o lamentos que hablaban de libertad y familias separadas. Un día, Eleanor, la segunda hija, descubrió a una mujer mayor llorando tras los barracones. Le preguntó por qué lloraba, y la anciana le respondió con voz temblorosa: «Lloro por mis hijos, niña. Me los quitaron, como a ti te quitarán los tuyos». Eleanor no entendió del todo, pero esas palabras la inquietaron profundamente. Poco a poco los jóvenes comenzaron a dudar de las historias de su madre. ¿Por qué no podían ir al pueblo? ¿Por qué no había otros niños blancos? ¿Por qué todos los trabajadores los miraban con miedo y no con cariño? Jonathan, el mayor, empezó a observar las entradas del diario que su madre guardaba bajo llave. Sabía dónde escondía la llave, en un costurero de plata. Una noche de tormenta, mientras Catherine dormía, logró abrir el escritorio y hojeó las páginas cubiertas de símbolos. No comprendió todo, pero reconoció su propio nombre junto a palabras como cosecha, porta injerto 1 y primera siembra exitosa. Sintió un escalofrío. Aquel lenguaje no hablaba de amor, sino de cría. Al día siguiente intentó preguntar a su madre: «¿Qué soy para ti, madre?». Catherine lo miró con una serenidad perturbadora. «Eres mi obra más perfecta». Jonathan calló, pero desde entonces su obediencia se volvió más tensa, su mirada más fría. En los años siguientes, la plantación siguió prosperando económicamente, pero el equilibrio interno comenzó a resquebrajarse. Algunos trabajadores esclavizados se negaban a cooperar, y los castigos se multiplicaron. La viuda, temiendo un motín, aumentó la vigilancia nocturna y prohibió las reuniones después del trabajo. Sin embargo, la semilla de la rebelión ya estaba plantada. La tensión alcanzó su punto máximo en el verano de 1859. El calor era sofocante, las cosechas prometían poco, y el ambiente en los campos estaba cargado de resentimiento. Un grupo de hombres, Thomas, Samuel y un joven llamado David, empezó a reunirse en secreto en los bosques cercanos para planear una fuga masiva. Sabían que las posibilidades de éxito eran escasas, pero también que quedarse significaba seguir siendo piezas de un experimento monstruoso. Su plan era aprovechar la noche más oscura del mes, avanzar hacia el norte siguiendo el cauce del río y buscar ayuda en el ferrocarril subterráneo. Pero alguien los traicionó. Una niña pequeña, hija de una de las mujeres del programa, escuchó parte de la conversación y, creyendo hacer lo correcto, se lo contó a Catherine. La viuda reaccionó con una frialdad calculada. Mandó encerrar a los 3 hombres en el granero principal y ordenó al capataz Virgil Kane preparar el látigo. El castigo fue público y ejemplar: 60 latigazos cada uno, seguidos de 3 días encadenados sin agua ni comida. Thomas no sobrevivió. Samuel quedó mutilado. David, apenas un muchacho de 19 años, fue vendido al día siguiente a una plantación de Luisiana. Esa noche, Catherine escribió en su diario: «La disciplina es el único lenguaje que entiende la carne rebelde. La desobediencia es una plaga que debe erradicarse antes de contaminar la cosecha». Pero la represión solo alimentó el odio. Entre los trabajadores comenzó a circular un cántico clandestino, entonado en voz baja durante las labores: «El río nos llama, la sangre no manda. El cielo nos ve». Catherine lo oyó una vez y ordenó castigos, pero el cántico persistió. Era la voz de una resistencia espiritual, imposible de apagar con látigos. Mientras tanto, Jonathan, con 13 años, presenció todo. Y aquella violencia sembró en su interior algo nuevo: vergüenza y duda. Empezó a preguntarse si su madre realmente era justa, o si, como decían los murmullos nocturnos, era una señora de crueldad sin alma. El año 1860 trajo consigo presagios oscuros para toda Georgia. En las reuniones del pueblo se hablaba de guerra, de secesión, de un país dividido. Pero en la hacienda Thornhill, Catherine seguía encerrada en su propio mundo, concentrada en sus experimentos. Para ella, los conflictos externos eran apenas un ruido lejano. Su verdadero campo de batalla estaba dentro de aquellas 1.700 acres de tierra. Con cada mes que pasaba, su programa se volvía más estructurado y frío. Clasificaba a cada persona según sus características: fuerza, obediencia, fertilidad, docilidad.
Los llamaba sus raíces y semillas, como si fueran parte de un huerto. En sus registros, los niños ya nacidos eran marcados con notas sobre sus habilidades futuras, y los próximos emparejamientos se planificaban con años de anticipación. En un ala oculta de la casa principal, Catherine mandó construir una habitación especial, sin ventanas, iluminada solo por lámparas de aceite. La llamó el cuarto de la herencia. Allí guardaba sus diarios cifrados, frascos con mechones de cabello y diagramas de parentesco. En el centro, una mesa cubierta de planos y árboles genealógicos escritos en tinta negra mostraba generaciones proyectadas de descendientes. Cada nombre estaba conectado por líneas con anotaciones. Espalda fuerte, vista aguda, sumisa, temperamento dócil. Afuera, los trabajadores empezaban a notar un patrón siniestro. Las madres hablaban en susurros, temiendo que sus hijos fueran elegidos para la próxima cruza. Algunos rezaban por enfermedades que hicieran inaceptables a sus hijas, o por destinos que las alejaran de la mirada de la señora. Pero en Thornhill nada escapaba al control de Catherine. Ella creía haber hallado la fórmula perfecta, un linaje esclavizado que jamás se rebelaría porque la sangre misma los ataba a su dueña. Lo que no imaginaba era que aquella obsesión, esa búsqueda de dominio absoluto, estaba despertando una ira profunda y silenciosa que aguardaba su momento para estallar. Mientras el país se desangraba entre discursos de secesión y rumores de guerra, en Thornhill Estate la verdadera batalla era invisible, una guerra de almas. Catherine, cada vez más aislada, se convencía de que su obra era visionaria. En sus escritos cifrados la llamaba la cosecha perfecta. Creía que, al mezclar su propia sangre con la de sus esclavos, estaba creando una nueva estirpe, leales, fuertes y eternamente vinculados a la tierra que ella gobernaba. Pero en las chozas del fondo, las mujeres hablaban en voz baja mientras amasaban pan o encendían el fuego. Sabían lo que estaba ocurriendo. Sabían quiénes eran los padres de ciertos niños de ojos verdes y cabellos rojizos, y aunque el miedo dominaba, también crecía la determinación. Algunas, como Hope, una matriarca de rostro curtido y mirada firme, empezaron a enseñar a las más jóvenes cánticos antiguos de resistencia, oraciones disfrazadas de canciones de trabajo. El Señor oye a los oprimidos, repetían, mientras sus manos sangraban sobre el algodón. En 1861, cuando Georgia anunció su separación de la Unión, la guerra civil se hizo inevitable. Muchos hombres blancos del condado marcharon a combatir, incluido Virgil Kane, el brutal capataz de Catherine. Su muerte en Shiloh dejó un vacío de autoridad en la plantación. El nuevo encargado, Silas Kendrick, era viejo y cansado, incapaz de infundir el mismo terror. Con menos vigilancia, la esperanza empezó a filtrarse como luz por las grietas. Aún así, Catherine intensificó su control, cerró los accesos, prohibió visitas y aceleró los apareamientos. Quería asegurar su linaje antes de que el caos de la guerra alcanzara sus tierras. Algunos niños apenas adolescentes fueron emparejados a la fuerza, bajo ceremonias que ella llamaba matrimonios bendecidos, pero que eran en realidad sellos de esclavitud perpetua. Lo que Catherine ignoraba era que, mientras ella planeaba generaciones futuras, la suya propia empezaba a volverse contra ella. En 1862, los rumores llegaron incluso hasta las cocinas de Thornhill. Decían que el presidente Lincoln había firmado una proclamación que prometía libertad a los esclavizados en territorio confederado. Nadie sabía si era verdad, pero bastó esa chispa para encender una esperanza peligrosa. Las noches se llenaron de susurros, de oraciones clandestinas, de miradas cómplices entre los que, por primera vez, imaginaban un futuro sin cadenas. Catherine lo percibió. Su instinto, afilado por años de control, le advirtió que algo cambiaba. Y su respuesta fue endurecer el régimen. Prohibió salidas, duplicó las rondas nocturnas y aumentó las raciones para mantener a todos ocupados y dependientes. Pero lo más aterrador fue su siguiente decisión: adelantar la siguiente fase de su programa. Su hijo mayor Jonathan tenía 15 años, criado en la casa principal, educado, dócil y convencido de que pertenecía a un destino especial. Catherine lo tomó del brazo una mañana y le dijo con calma: ha llegado el momento de continuar la herencia. Había elegido para él a Rachel, una joven de 16 años, hija de un trabajador del campo. Rachel no tuvo voz ni opción. Aquella noche, Catherine celebró una ceremonia que llamó Unión Bendita. Con palabras solemnes, declaró que su familia debía crecer
que era la voluntad de Dios y del destino. Jonathan obedeció sin comprender del todo. Rachel lloró en silencio. En las chozas, los murmullos se hicieron más intensos. «Está usando a sus propios hijos», decían horrorizados. La máscara de benevolencia de Catherine empezaba a resquebrajarse. Sus semillas especiales ya no eran niños inocentes. Empezaban a comprender quién era realmente su madre y lo que les esperaba en aquel lugar donde la sangre se había convertido en prisión. La unión forzada entre Jonathan y Rachel marcó un punto de no retorno. En los corazones de quienes habitaban la hacienda, algo se quebró definitivamente. Aquella boda, sin amor ni libertad, mostró con claridad el verdadero alcance de la obsesión de Catherine. Ya no bastaba con controlar los cuerpos, ahora buscaba dominar las generaciones futuras, encadenando la vida misma a su voluntad. Rachel quedó embarazada meses después. Caminaba por los campos con la mirada perdida, apenas hablaba. Las mujeres del cuarto de las cocinas la cuidaban en secreto, temiendo por su salud y por el destino del niño. Sus rostros se endurecían cada vez que veían pasar a Catherine con sus libros y sus llaves colgando de la cintura. Mientras tanto, los hijos mayores de Catherine comenzaban a mirar a su madre con ojos distintos. Ella nena de 14 años era la más inquisitiva. Había heredado el intelecto frío de su madre, pero también un corazón más humano. Una tarde, mientras ayudaba a ordenar papeles en el despacho, halló un cuaderno sin cerrar, escrito con símbolos extraños. Intrigada, lo escondió entre sus ropas y pasó semanas descifrando el código. Lo que descubrió la dejó paralizada. Entradas detalladas sobre plantíos, raíces y cosechas, que no eran más que registros de embarazos, cruces forzadas y partos. Su propio nacimiento estaba allí, anotado con fecha. Descripción y nombre de su padre biológico, Thomas, un hombre del campo que apenas conocía. Esa noche, ella nena encaró a su madre con el diario abierto entre las manos. «Sé lo que hiciste. Sé quién soy». Por primera vez, Catherine perdió la compostura. Intentó justificarlo. Habló de destino, de legado, de supervivencia, pero sus palabras resonaron vacías. Ella nena comprendió que su madre no buscaba preservar una familia, sino construir un imperio de carne y sangre esclavizada. El enfrentamiento entre ella nena y Catherine sacudió los cimientos de la casa. Durante años la joven había visto a su madre como una figura imponente, casi sagrada, pero ahora la veía con claridad. Una mujer consumida por la ambición, que había borrado los límites entre maternidad y posesión. «No voy a ser parte de esto», dijo ella nena temblando de furia. «No voy a criar hijos encadenados a tu locura». Catherine, fría, respondió con la voz de quien dicta una sentencia. «No tienes elección. Eres mi hija. Tu deber es continuar lo que he comenzado». La amenaza era clara. Si se rebelaba, sería vendida, como tantos otros. Esa noche, ella nena lloró en silencio en su habitación, pero las lágrimas se transformaron en decisión. Comenzó a hablar en secreto con sus hermanos. Primero con Jonathan, quien al principio se negó a creerlo, convencido de que su madre actuaba por amor. Luego con Abigail y Margaret, que comprendieron al instante la magnitud del horror. Poco a poco, la verdad se fue extendiendo entre los hijos. Eran esclavos de su propia sangre. Catherine notó el cambio. Las miradas que antes eran sumisas se volvieron calculadoras, distantes. Las risas desaparecieron. Las conversaciones cesaban cuando ella entraba. Supo entonces que había perdido lo único que creía controlar, la lealtad. Para restablecer su dominio, decidió dar una lección. En agosto de 1863, una joven llamada Grace, embarazada tras un apareamiento forzado, intentó huir. La atraparon antes del amanecer. Catherine ordenó reunir a todos en el patio y, frente a niños y adultos, mandó azotarla públicamente. 20 latigazos. Mientras el cuero desgarraba la piel de Grace, los hijos de Catherine miraban horrorizados. Aquella escena grabó en sus corazones una verdad irreversible. Su madre no era una protectora, era su verdugo. Después del castigo de Grace, el silencio en Thornhill se volvió insoportable. Nadie cantaba en los campos, nadie reía en las cocinas. Hasta el viento parecía cargar el eco de los gritos que habían estremecido la tierra. Pero bajo esa calma forzada, algo crecía, una determinación colectiva. Las mujeres mayores, como Hope, comenzaron a reunirse en la oscuridad, lejos de la mirada de Catherine, y hablaron con palabras medidas sobre un futuro distinto. «El tiempo de la señora se acaba», murmuraban. «La guerra traerá su juicio». En secreto, ella nena empezó a unirse a esas reuniones. Escuchaba historias que su madre le había ocultado.
cómo había usado a los hombres para concebir, cómo había ordenado abortos, cómo había vendido a quienes ya no necesitaba. Cada relato era una daga más en su pecho. Comprendió que no había salvación dentro de esas paredes. La única justicia vendría de sus propias manos. Mientras tanto, los rumores del exterior se volvían más concretos. Se decía que los ejércitos de la Unión avanzaban hacia Georgia, que las tropas del general Sherman arrasaban las plantaciones camino al sur. La esperanza empezó a sentirse como un pulso en el aire. Algunos esclavizados soñaban despiertos con la llegada de los soldados azules. Catherine, percibiendo la tensión, se volvió más errática. Reforzó las patrullas, mandó cerrar los accesos y pasaba horas en su cuarto de la herencia, escribiendo frenéticamente, como si al dejar constancia pudiera detener lo inevitable. Pero ya era tarde. En los ojos de sus hijos ya no había obediencia, sino una mezcla de miedo, compasión y una fuerza nueva. La voluntad de liberarse de la mujer que los había creado para servirle. Y en las chozas, entre susurros, la palabra venganza empezó a reemplazar a la palabra esperanza. El invierno de 1863 llegó cargado de presagios. Las noticias del frente eran desalentadoras para la Confederación. Vicksburg había caído, Gettysburg había sido una derrota devastadora, y las tropas del norte se acercaban con paso firme. En Thornhill, el miedo comenzó a mezclarse con la expectativa. Cada día que amanecía sin soldados de la Unión era un día más de cadenas, pero también un día más de preparación. Catherine lo sentía. Su control, otrora absoluto, se desmoronaba como la pintura vieja de las paredes de la mansión. Empezó a hablar sola, a caminar de noche por los pasillos, a escribir sin descanso en sus diarios cifrados. Si el mundo cae, mi legado debe sobrevivir, repetía en voz baja, como una plegaria torcida. Sus hijos, mientras tanto, ya no le temían del mismo modo. Jonathan había dejado de buscar su aprobación. Su rostro se endurecía cada vez que la veía. Ella, nena, vigilante, esperaba el momento oportuno. Abigail y Margaret cuchicheaban entre sí, soñando con escapar más allá de los campos que habían sido su prisión. En los cuartos de los trabajadores, las conversaciones eran más valientes. «Cuando lleguen los yanquis, quemaremos los libros de la señora», decía Hope. «Enterraremos su nombre en el barro». Pero Catherine no planeaba rendirse. Si la guerra le arrebataba el control, tomaría una decisión extrema: sellar su destino y el de sus hijos antes de permitir que alguien más los reclamara. En su mente deformada, la muerte era preferible a la libertad. Y así, en marzo de 1864, comenzó a preparar su último acto, una noche de despedida, un ritual final con el que, según ella, aseguraría la eternidad de su obra. No sabía que aquella noche sería recordada no por su triunfo, sino por su desaparición definitiva. La noche del 17 de marzo de 1864 cayó sobre Thornhill con un silencio inquietante. El cielo estaba cubierto, sin luna, y el aire olía a tormenta. Dentro de la mansión, Catherine reunió a todos sus hijos. 11 en total, desde Jonathan, de 16 años, hasta el bebé más pequeño, de apenas 6 meses. Su mirada era serena, pero sus manos temblaban mientras sostenía una lámpara. «Escuchen con atención», dijo con voz grave. «El mundo que conocemos está a punto de desaparecer. Los soldados del norte vendrán, destruirán nuestras tierras y los separarán de mí. No puedo permitirlo. Somos una familia y permaneceremos juntos. Para siempre». Condujo al grupo hasta el cuarto de la herencia, aquel santuario donde había guardado durante años sus diarios, frascos y árboles genealógicos. Encendió las lámparas y, desde un armario cerrado con llave, sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varios frascos con un líquido transparente. «Esto es láudano», explicó. «En dosis pequeñas alivia el dolor. En dosis grandes ofrece paz eterna». Un murmullo de horror recorrió la sala. Abigail retrocedió. «¿Quieres matarnos?», preguntó con la voz quebrada. «No», respondió Catherine. «Quiero protegerlos. Allá afuera no tienen lugar. Ni blancos ni negros los aceptarán. Aquí conmigo estarán seguros. Para siempre». Ella, nena, dio un paso al frente. «Prefiero el dolor de vivir que la paz de tus cadenas». Jonathan por primera vez la respaldó. «Madre, esto es una locura». Catherine apretó los labios, frustrada, y avanzó hacia los frascos. Pero Jonathan se interpuso. «Ya leí tus diarios. Sé lo que hiciste. No eres una salvadora. Eres una tirana». El golpe llegó rápido, una bofetada que resonó en la habitación. Pero ya era tarde. En los ojos de sus hijos no quedaba obediencia, solo desafío.
El hechizo estaba roto. Por primera vez, los hijos de Catherine la vieron como realmente era, una mujer atrapada por su propia locura, consumida por un deseo enfermizo de controlarlo todo, incluso la vida y la muerte. Eleyanena se adelantó y empujó el frasco de láudano lejos de la mesa, estrellándolo contra el suelo. El líquido se esparció con un olor fuerte, y Catherine gritó con furia: «¡Ingratos! Yo les di nombre, casa, alimento. Sin mí no son nada». Pero Jonathan le respondió con una calma que la desarmó. «Nos diste cadenas, no amor. Nos criaste como herramientas, no como hijos». El resto de los jóvenes se unió, formando un círculo frente a su madre. Ninguno retrocedió. Catherine retrocedió lentamente, mirando sus rostros, reflejos distorsionados del suyo, y comprendió que había perdido. Sus semillas perfectas se habían convertido en árboles que ya no podían podar. Entonces, sin decir una palabra más, tomó una lámpara encendida y la arrojó contra la estantería. Las llamas prendieron los diarios, los frascos y los papeles acumulados por años. «Si mi obra no puede sobrevivir, que nadie la herede», gritó. El fuego se extendió con rapidez. Los hijos corrieron hacia la puerta, arrastrando a los más pequeños. Eleyanena tomó en brazos al bebé y gritó: «¡Salgan! ¡Salgan todos!». Mientras las llamas devoraban el cuarto, Jonathan intentó ayudar a su madre, pero ella se negó. «No me iré», susurró. «Esta casa es mi sangre». El techo comenzó a crujir. El humo llenó el aire. Jonathan se vio obligado a retroceder. Cuando salió al pasillo, una explosión de calor y luz selló la puerta detrás de él. El cuarto de la herencia ardía como una hoguera sagrada. Catherine desapareció entre las llamas, envuelta por la misma obsesión que había destruido a todos los que tocó. El fuego se propagó con furia. Las llamas lamieron las paredes de la mansión, devorando cortinas, retratos y alfombras. Los hijos de Catherine huyeron entre gritos y llanto, cargando a los más pequeños, tropezando entre el humo y las brasas. Afuera, los trabajadores esclavizados corrieron hacia el edificio, formando una cadena humana con cubos de agua, pero el fuego era implacable. En cuestión de minutos, el corazón de Thornhill se convirtió en un infierno resplandeciente. Desde el jardín, Jonathan observó cómo el techo colapsaba con un estruendo ensordecedor. Nadie volvió a ver con vida a Catherine Thornhill. Su cuerpo jamás fue recuperado. Solo se hallaron fragmentos carbonizados, irreconocibles, entre los restos del despacho. La noticia se extendió por el condado. La viuda Thornhill muere en incendio accidental. Pero entre los trabajadores, la historia verdadera corría en susurros. La señora había intentado llevarse a sus hijos con ella, y el fuego fue el juicio de Dios. Con la casa principal reducida a cenizas, la estructura de control que Catherine había erigido durante casi 2 décadas se derrumbó. Jonathan, Eleyanena y los demás hijos buscaron refugio en las chozas, mientras las familias esclavizadas los acogían con cautela. Por primera vez, no había órdenes, no había amo. Solo el silencio de una tierra que parecía despertar de una pesadilla. Días después, un mensajero llegó con la noticia. Las tropas de la Unión avanzaban por Georgia. El mundo de las plantaciones se desmoronaba, y con él, el legado monstruoso de Catherine Thornhill. Pero lo que quedaba, los hijos nacidos de su obsesión, tendría que decidir qué hacer, con la libertad recién ganada y con la sangre que los unía a un pasado imposible de olvidar. Cuando las tropas de la Unión llegaron finalmente a los campos ennegrecidos de Thornhill, encontraron un paisaje de ruinas. La mansión era un esqueleto carbonizado. El aire aún olía a humo y ceniza. El capitán Harrison Wells, del 34º Regimiento de Massachusetts, anotó en su informe: «Hallamos una estructura destruida por incendio reciente. En los terrenos adyacentes, más de 50 personas esclavizadas, sin supervisión alguna. La propietaria, Catherine Thornhill, declarada muerta. Ninguna autoridad presente. Los soldados organizaron de inmediato una asamblea improvisada. Les informaron a los hombres y mujeres que, por orden del presidente Lincoln, eran libres. Algunos rompieron en llanto. Otros cayeron de rodillas. Nadie habló durante un largo rato. La libertad, aunque anhelada, pesaba como un misterio. Entre ellos estaban Jonathan, Eleyanena, Abigail, Margaret y los demás hijos de Catherine. Para los soldados eran jóvenes de piel clara, difíciles de clasificar, confundidos y silenciosos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el capitán. Jonathan respondió con voz baja: «Somos lo que ella nos hizo». Los oficiales desconcertados no insistieron. Les ofrecieron víveres, ropas y escolta hacia Augusta, donde se estaban estableciendo refugios para libertos.
Pero Jonathan se negó a marcharse de inmediato. «Esta tierra nos vio nacer», dijo. «Aquí están los que sufrieron con nosotros. No la dejaremos arder en vano». Durante semanas, los antiguos esclavizados y los hijos de Catherine trabajaron juntos para enterrar los restos del incendio, levantar refugios temporales y dividir las parcelas. Sin amo ni látigo, nació una comunidad frágil pero esperanzada, construida sobre las cenizas del horror. Sin embargo, en las noches, Jonathan no encontraba paz. Soñaba con los gritos de su madre, con el fuego devorando los diarios, con los rostros de quienes habían muerto por su culpa. Sabía que, aunque el mundo los llamara libres, la sombra de Thornhill viviría en ellos para siempre. Con el paso de los meses, la plantación Thornhill se transformó en algo irreconocible. Donde antes resonaban los látigos, ahora se escuchaban cantos de trabajo y oraciones de agradecimiento. Los campos, antes símbolo de opresión, comenzaron a ser cultivados por manos libres. Cada familia tomó una pequeña parcela y juntos fundaron una comunidad a la que llamaron Nueva Esperanza. Jonathan emergió como un líder natural, no por ambición, sino por remordimiento. Sabía que su sangre estaba ligada al dolor de los demás y buscaba redimirse sirviendo. Ayudó a establecer reglas justas, impulsó la enseñanza de lectura y escritura y trabajó codo a codo en los campos. Eleyanena, más reservada, se encargó de enseñar a los niños. Con los fragmentos que recordaba de los libros de su madre, creó un pequeño salón donde hablaba no de herencias ni linajes, sino de dignidad y libertad. Sin embargo, el pasado se negaba a morir del todo. Entre las ruinas del cuarto de la herencia, algunos encontraron pedazos de diarios quemados. En ellos aún podían leerse frases como: «Mi obra será eterna. Aunque me destruyan, su sangre hablará por mí». Esas palabras perseguían a Jonathan. En noches de insomnio, se preguntaba si acaso la maldición de su madre vivía en ellos. Si algún día podrían dejar de ser recordados como los hijos de Catherine Thornhill. Pero Hope, la anciana que había sido el corazón de la resistencia, le dijo una noche mientras miraban el fuego: «El mal no hereda poder cuando el bien decide caminar. Ustedes no son su sombra, hijo. Son la respuesta de Dios a su locura». Aquel mensaje se grabó en el alma de Jonathan. Comprendió que la verdadera libertad no era solo huir del pasado, sino reconstruir algo justo sobre sus ruinas. A medida que Nueva Esperanza echaba raíces, los antiguos esclavizados comenzaron a forjar una nueva identidad. Por primera vez podían decidir sus vidas, cuándo trabajar, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Construyeron una pequeña iglesia de madera, y cada domingo se reunían para cantar y dar gracias, no solo por la libertad, sino por la fuerza que habían encontrado para sobrevivir. Jonathan, aunque respetado, cargaba una cruz invisible. Muchos lo miraban con compasión, algunos con desconfianza. Su parecido con Catherine era innegable, y aunque nadie lo culpaba directamente, él mismo se veía como el recordatorio viviente del dolor pasado. Una tarde, mientras ayudaba a levantar una cerca, Rachel, la joven que había sido obligada a unirse a él, se acercó. En sus brazos llevaba a su hijo, un niño de ojos verdes como los de ambos. «No elegimos este destino», le dijo con voz firme, «pero podemos elegir qué hacer con él. Este niño no conocerá cadenas ni miedo. Tú puedes ayudarme a enseñarle eso». Las palabras de Rachel fueron como un bálsamo. Por primera vez, Jonathan sintió que su vida podía tener propósito más allá del arrepentimiento. Eleyanena, por su parte, comenzó a recopilar testimonios de los mayores, historias de sufrimiento, de fe, de resistencia. Quería que los niños crecieran sabiendo la verdad, para que ninguna voz volviera a tergiversar su historia. «La memoria es nuestra defensa», decía. A finales de 1865, cuando la guerra terminó oficialmente y las tropas de la Unión declararon el fin de la esclavitud en todo el país, los habitantes de Nueva Esperanza celebraron bajo el cielo abierto. Encendieron hogueras, tocaron tambores, cantaron himnos antiguos y nuevos. No era solo una fiesta, era un acto de resurrección. Por primera vez, la tierra de Thornhill no pertenecía a una dueña, sino a su pueblo. Pero aunque la guerra había terminado, la paz verdadera tardaría en llegar. El condado de Burke, como muchas partes del sur, quedó marcado por la pobreza, el resentimiento y las heridas invisibles del pasado. Algunos antiguos dueños regresaron reclamando tierras, y los rumores sobre los hijos de Catherine Thornhill se extendieron como sombras. Había quienes los llamaban los bastardos de la bruja roja. Otros los veían como símbolo del castigo divino. Ante esas tensiones,
Jonathan decidió registrar oficialmente el asentamiento como comunidad libre bajo un nuevo nombre, Ecos del Yugo, porque nuestras voces vienen del sufrimiento, pero también de la victoria, dijo ante todos. Y que el mundo escuche lo que se hizo aquí, para que nunca vuelva a repetirse. Eleyyanena impulsó una pequeña escuela, abierta también a niños blancos pobres de la región. La ignorancia fue la cadena más fuerte, decía. El conocimiento será nuestra llave. Rachel y otras mujeres formaron un grupo de apoyo, enseñando a las jóvenes sobre maternidad libre y dignidad. Allí hablaban del consentimiento, del amor verdadero y de la voluntad que les había sido negada. En 1866, un periodista del norte llegó atraído por los relatos sobre una plantación incendiada y una viuda que había criado a sus propios esclavos. Entrevistó a los habitantes, escuchó las historias y escribió un artículo titulado La cosecha del dolor, donde relataba con asombro el horror de Thornhill y la resiliencia de sus sobrevivientes. Su reportaje viajó por todo el país y por primera vez, el nombre de Catherine Thornhill se convirtió en símbolo de locura y pecado, mientras Ecos del Yugo era visto como un milagro nacido de las cenizas. Aún así, cada noche, Jonathan miraba el horizonte en silencio. Sabía que la libertad se conquista cada día y que el eco del yugo, aunque debilitado, nunca debía olvidarse. Con el paso de los años, Ecos del Yugo se consolidó como un refugio de memoria y esperanza. Las generaciones que habían conocido el látigo comenzaron a envejecer, pero se negaban a morir sin dejar testimonio. Cada aniversario del incendio, los vecinos se reunían junto a las ruinas de la antigua mansión para contar historias, cantar y orar. Allí, donde antes se alzaba el cuarto de la herencia, ahora crecía un roble enorme, símbolo de vida nacida del fuego. Eleyyanena transformó sus notas y testimonios en un manuscrito que tituló Los Hijos del Fuego. En él narró con detalle la historia de su madre, las atrocidades cometidas y cómo la comunidad logró romper el ciclo de dolor. Su propósito no era alimentar el odio, sino preservar la verdad para que nunca fuera distorsionada. Callar sería repetirla, escribió. Jonathan, envejecido prematuramente por la carga del recuerdo, siguió guiando a la comunidad. Enseñaba a los jóvenes que la libertad no era solo una palabra, sino una práctica diaria. Respetar, educar, compartir. Mi madre quiso atarnos con su sangre, decía, pero Dios nos unió con su misericordia. A mediados de la década de 1870, un grupo de antiguos soldados unionistas regresó para visitar el lugar. Quedaron sorprendidos al ver cómo una tierra antes marcada por el horror se había convertido en una aldea próspera, con escuela, capilla y campos fértiles. Uno de ellos comentó, Thornhill fue una jaula, pero ustedes construyeron un santuario sobre sus restos. Sin embargo, en los ojos de Jonathan persistía una sombra. Sabía que aunque la comunidad había sanado, la historia del mal debía seguir contándose, porque la libertad sin memoria es frágil. Y así, juró que Ecos del Yugo nunca caería en el olvido. Con los años, Ecos del Yugo se convirtió en un punto de referencia para viajeros, maestros y predicadores que buscaban comprender cómo un pueblo podía renacer del cautiverio. En las escuelas del norte, algunos libros comenzaron a mencionar el caso Thornhill como ejemplo de las deformaciones morales de la esclavitud y del peligro de convertir a las personas en propiedad. Pero para los habitantes del lugar, no era solo historia, era herida y herencia. Cada domingo en la pequeña iglesia de madera, Eleyyanena leía fragmentos de su manuscrito y oraba, Señor, que nunca olvidemos las cadenas, para que sepamos valorar la libertad. Los niños escuchaban atentos, aprendiendo que su pasado no era motivo de vergüenza, sino testimonio de resistencia. En 1880, Jonathan enfermó. Postrado, pidió ser llevado bajo el gran roble que crecía donde había ardido el cuarto de la herencia. Allí, rodeado por su familia y los vecinos, habló por última vez. Mi madre creyó que podía crear un linaje de siervos, pero Dios tomó su semilla de dolor y la convirtió en fruto de justicia. No la odiemos, pero tampoco la olvidemos. Que su locura sea advertencia para el mundo. Murió esa tarde, en paz. Su tumba fue marcada con una simple inscripción: libre al fin. Tras su muerte, Eleyyanena asumió el liderazgo moral de la comunidad. Continuó enseñando, escribiendo y recibiendo visitantes que llegaban desde lejos a escuchar la historia.
Con el tiempo, Ecos del Yugo se volvió un santuario de memoria. Un lugar donde se hablaba de esclavitud, sí, pero sobre todo de redención. Porque los hijos nacidos del fuego habían aprendido que la libertad verdadera se construye con verdad, fe y perdón. A finales del siglo XIX, Ecos del Yugo era ya un símbolo vivo de superación. Los nietos de los antiguos esclavizados crecían sin conocer el látigo, pero sabiendo perfectamente de dónde venían. Cada historia, cada cicatriz contada, era una lección de identidad. En la escuela, Elleyanena enseñaba historia a los niños usando sus propios escritos. Les mostraba cómo una mente enferma por el poder, como la de Catherine Thornhill, había intentado convertir el amor y la maternidad en instrumentos de esclavitud. Pero también les hablaba de la gracia, de cómo Dios puede tomar las ruinas de un pecado y hacer florecer la justicia. En 1894, el manuscrito Los Hijos del Fuego fue publicado con ayuda de una sociedad abolicionista del norte. El libro causó conmoción. Detallaba con precisión el programa de cría humana que había existido en Georgia y narraba cómo los sobrevivientes se transformaron en comunidad libre. Periódicos de Nueva York y Boston lo calificaron de testimonio indispensable. Algunos críticos dudaron de su veracidad por lo atroz del relato, pero los testimonios de los ancianos confirmaron cada palabra. Ese mismo año, un grupo de periodistas visitó Ecos del Yugo. Encontraron un pueblo vibrante, con campos fértiles, escuela, iglesia y una tradición oral poderosa. Uno de ellos escribió: «Aquí donde reinó el horror florece la esperanza. Donde una mujer quiso fabricar esclavos, Dios levantó profetas». Elleyanena, ya canosa, recibió a los visitantes con dignidad. Les mostró el roble y las ruinas cubiertas de musgo. «No reconstruimos la casa», dijo. «La dejamos así para recordar, porque entendía que la memoria es un altar, y que olvidar sería traicionar a quienes murieron soñando con la libertad que ahora respiraban». Al comenzar el nuevo siglo, Ecos del Yugo se había convertido en un lugar de peregrinación. Maestros, periodistas, ministros y viajeros llegaban desde diferentes estados para escuchar a los descendientes contar su historia. Cada visitante era recibido bajo el gran roble, donde Elleyanena, ya anciana, con voz pausada pero firme, relataba los horrores de Catherine Thornhill y la fuerza de los que sobrevivieron. «No somos hijos del pecado», decía con solemnidad. «Somos hijos de la resistencia. Ella quiso encadenarnos con su sangre, pero Dios nos liberó con su espíritu». A su alrededor, las nuevas generaciones escuchaban en silencio. Los niños sabían que aquel árbol no era solo un símbolo. Era la tumba del miedo y el testigo del renacer de su pueblo. En 1905, cuando Elleyanena sintió que su tiempo se acercaba, reunió a los más jóvenes. Les entregó una copia de su manuscrito y pronunció sus últimas palabras públicas. «Prométanme que jamás dejarán que esta historia se convierta en mito. Lo que pasó aquí fue real, y mientras alguien la recuerde, la oscuridad no volverá a gobernar». Murió poco después, rodeada por su comunidad, bajo el mismo cielo que un día ardió con fuego y ahora brillaba en paz. Fue enterrada junto a su hermano Jonathan, al pie del roble, con una inscripción sencilla: «De la ceniza nació la luz». Con su partida, el liderazgo pasó a las nuevas generaciones, que decidieron convertir las ruinas de la mansión en un sitio de memoria y enseñanza, donde se contaran las historias de esclavitud, redención y fe. Así, Ecos del Yugo no solo sobrevivió al tiempo, sino que se transformó en voz eterna contra el olvido. Durante las décadas siguientes, Ecos del Yugo resistió al paso del tiempo y a los cambios del país. Cuando nuevas leyes intentaron borrar la memoria de la esclavitud, la comunidad respondió con educación y verdad. Se construyó un pequeño museo junto al roble, hecho con madera recuperada de los antiguos establos, donde se exhibían fragmentos del diario de Catherine Thornhill, utensilios de la plantación y copias del libro Los Hijos del Fuego. Los descendientes de Jonathan y Elleyanena se convirtieron en maestros, pastores y líderes sociales. Cada uno llevaba con orgullo el compromiso de preservar la historia. En las escuelas, los niños aprendían no solo a leer y escribir, sino también a reconocer las cadenas invisibles, la ignorancia, el racismo, el silencio. Cada año, el aniversario del incendio se celebraba con una vigilia, oraciones, cantos y relatos a la luz de las velas. Los ancianos contaban cómo la libertad había nacido del fuego, y los jóvenes prometían no repetir jamás los errores del pasado.
En 1920, un historiador de la Universidad de Harvard visitó el sitio y escribió: Ecos del Yugo es un testimonio viviente de cómo un pueblo puede transformar el horror en sabiduría. La esclavitud en santuario. Las palabras de Eleyanena seguían grabadas en el corazón de todos. La memoria es el altar donde se consagra la libertad. Así, mientras el mundo cambiaba, Ecos del Yugo permanecía firme, recordando que la verdadera emancipación no termina con un decreto, sino que se cultiva cada día, con justicia, compasión y verdad. Con el paso del tiempo, los ecos de aquella historia comenzaron a resonar más allá de Georgia. Académicos, escritores y cineastas se acercaron a Ecos del Yugo para conocer de primera mano la verdad que por tanto tiempo había permanecido sepultada bajo el silencio. Las voces de los descendientes contaron al mundo lo que sus ancestros habían vivido. No solo el dolor, sino también la resistencia y la redención. En 1965, durante el auge del movimiento por los derechos civiles, el sitio se convirtió en lugar de peregrinación para activistas que veían en aquella historia un símbolo del poder de la comunidad oprimida que se levanta. Se erigió un monumento con los nombres de los esclavizados conocidos y un epitafio que decía: Aquí descansan los olvidados. Sus lágrimas fueron semillas. De su dolor brotó libertad. La plantación, ahora rebautizada oficialmente como Ecos del Yugo, fue declarada Patrimonio Histórico en 1972. Las universidades comenzaron a estudiar el caso de Catherine Thornhill como ejemplo de los extremos a los que puede llegar el poder sin moral. Pero más allá de los libros y museos, Ecos del Yugo seguía siendo, ante todo, un santuario de memoria viva. Cada visitante, al recorrer sus senderos y sentir el susurro del viento entre los robles, comprendía que aquel lugar no solo contaba una tragedia, sino una lección eterna. Ninguna opresión puede borrar la humanidad ni apagar la llama de la dignidad. Hoy, Ecos del Yugo permanece como un recordatorio silencioso pero poderoso de lo que ocurrió en aquellas tierras. No hay lujo ni ornamentos, solo campos verdes, restos de muros cubiertos de musgo y una profunda paz que parece nacer del perdón. Los visitantes llegan de todo el país, muchos sin saber que quizá llevan en su sangre rastros de aquella historia. Ojos verdes, cabello cobrizo, mejillas marcadas por los siglos. Allí, frente al viejo pozo sellado, una placa reza: Aquí terminó el reinado de una mujer que creyó poder poseer vidas. Aquí comenzó la historia de un pueblo que se negó a olvidar. Cada año, en el aniversario de la liberación, las campanas suenan al amanecer. Niños, ancianos y familias enteras elevan oraciones por quienes murieron sin nombre y por los que sobrevivieron con esperanza. Porque la memoria no busca venganza, sino verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Así concluye la historia de Ecos del Yugo. Un lugar nacido de la crueldad, transformado por el coraje y preservado por la fe de quienes se negaron a ser borrados. Que su eco continúe resonando para que ninguna generación vuelva a repetir la oscuridad de la esclavitud y para que la libertad, conquistada con tanto sufrimiento, sea custodiada con amor y conciencia.